a Fotógrafo No Fotógrafo y a esta nueva entrevista que traemos para todas y para todos ustedes. Hoy nos encontramos en el Fotoclub Uruguayo, a quienes les agradecemos prestarnos este espacio y también colaborar con nosotros. Comenzamos entonces presentando a quien está a mi lado y quien nos acompaña el día de hoy, y es todo un honor para nosotros tener a Walter Astrada aquí en Fotógrafo No Fotógrafo. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para quienes no conocen un poco el trabajo de Walter o para quienes lo han venido siguiendo, saben que Walter es ganador de 3 premios WordPress Foto, uno en 2007, 2009 y 2010. También comenzó trabajando en Argentina, de donde eres, en el periódico La Nación, posteriormente en varias agencias de prensa internacionales. Actualmente eres fotógrafo independiente y fotógrafo documental, y también has recibido múltiples reconocimientos alrededor del mundo. Y antes de todo esto, por supuesto, inició el amor o la pasión hacia la fotografía, y queremos ir ahí, a esos primeros años en Argentina, tal vez, seguramente. ¿Y cómo es tu primer acercamiento a la fotografía? O sea, ¿cómo empecé con la fotografía? ¿Cuándo surgió ese momento? Bueno, surgió viendo una muestra de fotos de prensa cuando tenía 13 años y nada, y ahí imaginé que podía llegar a ser una profesión. En esos primeros años de fotografía, después de ver la exposición fotográfica, ¿quiénes comienzan a ser tus referentes en fotografía? ¿A quiénes te acercas para un poco educar la mirada? Bueno, supongo que como todos, viendo fotos de diferentes fotógrafos, yo creo que donde realmente más aprendí fue en el contacto con otros fotógrafos y en el diario también con algunos editores, y luego en la agencia también con otros editores, que al final son los que te ayudan a ir mejorando y corrigiendo cosas. Si me preguntan, quiero ser fotógrafo, yo lo que diría es, en los tiempos actuales igual estaría bueno tener como una segunda profesión, digamos, ¿no? O sea, porque realmente está complicado, es verdad, pero no es imposible. El tema es que lleva tiempo y esfuerzo lograr llegar a determinado lugar donde puedas vivir de la fotografía exclusivamente, que tampoco es tan fácil igual, ¿no? Pero obviamente jamás diría que no lo hagas porque bla bla, o sea, hazlo y luego ya verás, o sea, ya verás a dónde llegas, ¿no? O sea, yo creo que hay que intentarlo y luego ya se verá. En el gran espectro de temas de la vida en general que hay para observar, ¿por qué eliges la violencia, los derechos humanos en tus fotos más representativas, por las que de hecho también ganas algunos de tus premios y reconocimientos? Son fotografías que estremecen profundamente y que hablan de una faceta humana y muy dolorosa. ¿Por qué orientar tu mirada hacia esto? Si no son respetados los derechos humanos en cualquier país o en cualquier región, me parece que hay que hacer algo para cambiarlo. Entonces, a veces haciendo temas, no digo yo, sino muchos otros fotógrafos, sobre temas que tengan que ver con eso, podemos ayudar a crear conciencia con la gente de que eso está mal, y entre todos empezar a tratar de cambiarlo, ¿no? O sea, realmente creo eso. Es verdad que algunas de mis fotos reproducen hechos muy violentos, pero también si no se fotografían es como que no hubiesen sucedido nunca. Entonces no me hubiese gustado tomar esas fotos, obviamente, pero si sucede, creo que es el deber nuestro registrarlo para que básicamente no puedan negar que eso no ha sucedido, ¿no?
veces ante ese horror, una reacción bastante instintiva es cerrar los ojos, de hecho, es no querer ver, o algunas personas desean no ver. ¿Cómo has lidiado desde tu profesión y también siendo una persona, un ser humano, ante una situación con estas reacciones, con quienes dicen, no, mira, no me muestres tus fotos, o no las vamos a publicar, o preferimos no hablar del tema? ¿Cómo lidias con esto? Bueno, en verdad no hay una forma buena de lidiar con eso, entonces si alguien no quiere publicarlas habrá que buscar otro lugar donde publicarlas o habrá que buscar alguna alternativa para mostrarlas. Entonces realmente no, o sea, puntualmente podría ser un problema para mí que alguien no quiera publicar las fotos, pero básicamente es un problema para esa persona no querer mostrar lo que sucede en otra parte del mundo o en la misma parte del mundo donde son ellos. Entonces cada cual con su conciencia, ¿no? O sea, si alguien no quiere mostrarlo, realmente el que va a tener problemas, o sea, básicamente los problemas de conciencia lo va a tener esa persona, no yo. Entonces buscaré una alternativa en otro lado y ya está. No creo que haya que realmente darle mucha más importancia a eso que es, o sea, de verdad. Es que no van a cambiar de opinión, o sea, por más que le des todos los argumentos del mundo, al final es casi pérdida de energía. Yo prefiero aplicar la energía con gente que realmente le parece que la fotografía puede ayudar a eso, a informar y a cambiar las cosas, ¿no? Los trabajos fotográficos que has realizado dan cuenta de un trabajo de largo aliento. ¿Cómo llegas a escoger esos proyectos fotográficos? Es decir, voy a hacer un reportaje sobre, por ejemplo, la violencia sexual contra las mujeres en el Congo, sobre feminicidios en Guatemala. ¿Cómo te acercas a esos temas y luego cómo te sumerges para poder hacer un trabajo que se pueda sostener en el tiempo? A ver, es que la violencia entre las mujeres está mal, es así. O sea, y al estar mal, creo que mi forma de ayudar es haciéndolo visible. O sea, en muchos casos el trabajo de los fotógrafos es eso, es lograr hacer temas que están más ocultos o que están, pero que no se toman como algo serio. Para mí la violencia de las mujeres es algo muy serio, en verdad. O sea, y realmente creo que no es como se quiere decir que es un tema de mujeres. Para mí es un tema social. O sea, realmente si el 50% de la población de un país puede sufrir cualquier tipo de violencia, solo por el hecho de tener un género distinto que el otro, para mí es algo muy importante que hay que documentar. Y si pensáramos en términos de enfermedades, por ejemplo, es una enfermedad que ataca a todo el mundo. O sea, casi que podríamos decir que es una pandemia. Entonces, por eso me parece que es importante. Y otra cosa es verdad que las principales personas que sufren violencia muchas veces son las mujeres, pero también las personas que viven en ese hogar que hay violencia, ¿no? Entonces, si tienen niños, por ejemplo, los niños también sufrirán violencia. Entonces, creo que realmente no tomar ese problema como algo serio me parece que es una irresponsabilidad. O sea, por parte de las personas, pero por los estados también. Nuevamente, muchos estados hacen muy poco como para realmente ayudar a cambiar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hacer un proyecto que visibilice ese tipo que para mí es una enfermedad, claro? Sin duda. Y cuando tienes claro este panorama y tienes la oportunidad, por ejemplo, de estar directamente con las personas que han sido víctimas, cuéntanos, sacar una cámara a veces es un poco
agresivo si no hay suficiente confianza. Entonces, háblanos un poco de cómo haces tú como fotógrafo para trabajar con las personas, para obtener también los recursos para hacer sostenible un proyecto, cómo lo devuelves después a las personas con quienes trabajas. Okay. Bueno, en mi caso son 4 países. Yo hice Guatemala, Congo, Noruega, India y Noruega. Y de los 4 países, el único que hice con mis recursos, digamos, o sea, con mis ahorros, fue Guatemala, que fue el primero. A partir de ahí, antes de empezar a hacer el proyecto, yo había desarrollado una idea de documentarlo de alguna forma global. Empecé con Guatemala y luego fui presentando el proyecto a diferentes becas y con cada uno del resto de los países, y a cada país que hacía, a la beca siguiente agregaba que había hecho 1, que había hecho 2, que había hecho 3. La confianza la ganas con tiempo. O sea, no es que yo llego y te digo, hola, ¿qué tal? Te voy a hacer fotos. O sea, llego, hablo, depende de que sea, porque si es, por ejemplo, como en el caso de Guatemala, una escena del crimen, realmente muchas veces los familiares tampoco están ahí. Entonces, yo llegaba con las autoridades también, porque los bomberos eran los que me avisaban, fotografiaba, y luego ya si quería tener acceso al funeral o a la casa de alguien de las personas que habían muerto, pues ahí lo que necesitaba era tiempo y poder hablar y explicar lo que estaba haciendo. Muchas veces el acceso me lo dan grupos de mujeres, que son las que normalmente trabajan con las chicas que han sufrido violencia y las tratan de ayudar con ayuda psicológica o a veces también económicamente, como para que puedan comenzar a independizarse. Los grupos de mujeres que me han ayudado, a veces el arreglo que hago entre comillas es que ellas tienen acceso a todas las fotos que yo he hecho, o sea, a la selección obviamente, y las pueden utilizar en sus campañas. O me parece que es una forma de colaborar también, ¿no? Es como muchas veces ellos no tienen tanto material como para hacer campañas o mostrar lo que sucede, entonces utilizan las fotos que yo he hecho, pero me parece que esa es la primera devolución. Luego la segunda son cuando si haces una exposición, obviamente, y hablas del tema, ayudas a que mucha más gente se entere del problema que hay en ese país. Cuéntanos, por favor, un poco de cómo era el trabajo con estas agencias, pero aún más importante, ¿por qué decides renunciar a ellas? Básicamente lo que hice fue dejar de cubrir conflictos, que era lo que hacía más cuando estaba cuando trabajaba para cualquiera de las agencias. Pero básicamente porque también quería poder dedicarle más tiempo a proyectos que no fueran solo noticia. O sea, luego del trabajo de violencia contra las mujeres, al mismo tiempo que estaba haciendo Noruega, por ejemplo, estuve trabajando con otros fotógrafos en un proyecto que hicimos en Europa sobre esclerosis múltiple. Entonces, me parecía que había, aparte de las noticias diarias, había temas que también requerían que se hicieran trabajos sobre eso. Y lo de dejar de cubrir cosas fue después de Madagascar casi, que yo cubrí una masacre, una manifestación, y al día siguiente, después de mandar las fotos para FP, al día siguiente solamente se publicó en 10 periódicos en el mundo. Entonces, realmente fue un momento de mucha frustración porque habían matado 26 personas, he herido 212
Y realmente me di cuenta que, no la prensa en general, pero muchas veces los medios de comunicación, si suceden cosas que no son en países ni europeos ni Estados Unidos, como que no se le da la importancia, ¿no? Como que hay ciudadanos de segundo. Entonces, que no tiene nada que ver con las agencias, tiene más que ver con las agencias. Lo que hacen es enviar el material y los periódicos o las revistas son las que publican. Y entonces fue como, o sea, no sé, mientras vivía en Uganda, por ejemplo, una vez un accidente de avión en Congo y murieron 200 personas y no salía a ninguna parte del mundo. Pero luego un avión hace un aterrizaje de emergencia en el río Hudson en Estados Unidos y es la portada de todo el mundo, y no solo eso, luego hacen una película. Entonces, realmente creo que muchos medios en verdad son clasistas, racistas y xenófobos. Vamos a referirnos a los premios que has ganado, varios reconocimientos internacionales, pero especialmente el de 2007, 2009 y 2010, que es el World Press. Cuando te dicen que eres el ganador de este premio, ¿qué piensas? ¿Qué sientes con ese reconocimiento? Bueno, en el caso de Guatemala, por ejemplo, lo que me pasó es que, como lo había hecho con mi dinero, y yo sentía que me faltaba todavía trabajar en Guatemala, y el premio además traía un premio en dinero, digamos. Lo primero que pensé fue, ¿puedo volver a Guatemala a continuar trabajando? No, de verdad. Y entonces, y el resto, es verdad que, y a partir de ahí en verdad fue eso. O sea, los premios siempre lo que me han permitido es, me han ayudado a abrir otras puertas y poder seguir trabajando en los temas que quería, ¿no? Porque quieras que no, al final los reconocimientos lo que hacen es, yo siempre digo que le cambiaría el nombre de premio a reconocimiento, ¿no? Porque creo que si haces un buen trabajo, no está mal que lo reconozcan. El tema de premio suena un poco más como a premio de lotería, ¿no? Sí, no me gusta mucho la palabra premio a mí, la verdad. Una cosa que sí es importante con los premios o con los reconocimientos, es que fotos que antes tal vez te dijeron que no las iban a publicar porque has ganado un premio, las publican y empiezan a hablar del tema que estás documentando. Entonces, en verdad es eso, o sea, te sirve el premio es básicamente para poder hablar del tema, ¿no? O sea, para que una revista venga y te haga una entrevista. Yo estoy hablando aquí porque porque he ganado otros premios, entonces básicamente si no, no estaría. Y entonces al final de ahí podemos estar hablando de por qué el tema de violencia. Ayuda a ese tipo de cosas, ayuda a que tengas una especie de parlante o altavoz y que te permita hablar del tema que estás haciendo, ¿no? Entonces creo que es eso al final, sirven para esas cosas. Hablemos un poco de tu trabajo más reciente y nos estabas comentando que tu moto está en Chile, porque sí. Este nuevo trabajo tiene que ver entonces con la moto y con viajar. Sí. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, básicamente en el 2010, cuando estaba en Haití, que decidí que ya no iba a cubrir más noticias, empecé a darle la vuelta a dar una vuelta al mundo, básicamente, o a viajar. Y entonces lo que no sabía bien cómo hacerlo todavía. Y entonces en Haití yo utilizaba una moto para moverme de un lado a otro, pero iba como de paquete, o sea, alguien me llevaba. Sí. Y entonces siempre le había tenido como mucho miedo y mucho respeto a las motos. Y entonces lo que hice
fue pedirle a uno de los chicos que me llevaba a Fendel que me enseñara a manejar. Y entonces, cuando me subí a la moto dije, uff, ¿por qué no hice esto antes? Entonces, básicamente mi decisión fue que iba a hacer una vuelta al mundo, pero la iba a hacer en moto. Y entonces me tuve que poner en el proceso de aprender a manejar de verdad y a sacarme el carnet y todo eso. Y mientras estaba terminando en los proyectos, estaba trabajando en el de esclerosis, estaba trabajando en el de violencia, entonces en verdad la idea estaba, pero yo todavía estaba trabajando en otros temas. Y cuando fui cerrando temas, al final empecé a pensar seriamente en lo de viajar en moto. Y en el 2015, el 1 de mayo, pues empecé a viajar, salí de Barcelona y he hecho todo el camino hasta Sydney, que me ha llevado 2 años y medio. Wow. Y ahora llegué a Chile hace un mes con la moto, pero claro, también necesito recursos para este viaje, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me ocurrió cuando empecé a pensar el viaje es, yo tomaba aviones para ir, he dado talleres en muchas partes del mundo, en verdad, de clases, de fotos. Y entonces se me ocurrió que en vez de ir en avión, pues podía, en el recorrido que llevara con la moto, podía ir dando clases a lo largo del viaje. Entonces es lo que hice. O sea, llegué a Chile porque me habían invitado al Festival de Valparaíso, sí. Di un taller ahí. Luego me fui a Ecuador, que hay un festival que se llama Flux, que tenía que hacer fotos también. Y luego, estando de regreso en Chile, bueno, he tenido una caída muy grave en Sydney y la moto está un poco afectada. Así que la estoy reparando. No, yo estoy bien, sí. Y la estoy reparando, entonces, bueno, me están ayudando ahí unos chicos en Chile. ¿Y qué sigue ahora en este proyecto? Bueno, una de las razones por las llegar en esta época, bueno, primero era lo de estar en el Festival de Valparaíso, pero la segunda es poder viajar en el sur de Chile y de Argentina, y eso lo quiero hacer pues en época de primavera o verano, entonces en verdad estoy un poco ya medio atrasado, porque me hubiese gustado ya estar bastante en el sur, pero también es verdad que necesito hacer como un equilibrio, ¿no? Entre viajar y también ir ganando dinero mientras me desplazo, que es mucho más complicado que cuando vivía en un lugar fijo, ¿no? Entonces, en eso estoy. He estado trabajando, porque he estado haciendo fotos en Quito, o sea, yo era el que daba el taller, pero además tenía que hacer fotos en el taller. Y al final es eso, voy haciendo cosas y entonces es obvio que tengo que cortar el viaje un poco, pero bueno, poco a poco. ¿Esperas que al final de darle la vuelta al mundo, qué vas a hacer? ¿Una exposición, un libro? No, ya veré. No soy mucho no planifico tanto, la verdad. Y menos porque no sé, tal vez tengo que terminar el viaje dentro de 15 días porque no puedo seguir tal vez dentro de 3 meses porque me quedé sin dinero. O sea que en verdad planificar lo que haré después de terminar el viaje me parece que es muy avanzado. Creo que primero hay que hacer el viaje, ir viajando y luego... Ahí vamos viendo. Sí, cuando termine ya veré qué hago, la verdad. Ok. Dentro de Fotógrafo no Fotógrafo tenemos, antes de despedirnos, una sección rápida para que nos des algunos consejos y recomendaciones. Entonces, una película o documental que crees que los fotógrafos no pueden perderse. Uf. Una película. ¿O un documental? Es que una sola y un documental. No, es que la verdad que no se me ocurre ahora. El problema con esta pregunta es que se me cruzan películas o documentales de fotógrafos y no creo que ese es el punto. No. Pues, si quieres vamos a la segunda y si se te ocurre más adelante nos dices. Dale. ¿Algún libro estás leyendo actualmente o tienes ganas de leer algún libro pronto? Tengo varios, en verdad estoy leyendo varios. En la moto llevo un iPad y leo en el iPad. He terminado hace poco de leer Las uvas de la ira y ahora estaba
Ahora lo que me bajé es una locura, lo que me bajé El Capital. Así que, pero eso es un tocho. Así que lo iré leyendo a medida que vaya. Y la verdad, justo ahora no, o sea, he terminado hace poquito ese libro y lo que he hecho también es como releer algunos que había leído antes. He empezado a leer El Guardián del Centeno, pero lo he dejado ahí como, lo tengo algunos libros así como medios avanzados. En verdad es porque me cuesta mucho leer en el iPad, en verdad. Entonces, lo que tendré que empezar a hacer es ir comprando los libros otra vez, porque me he dado cuenta que con un libro de papel me puedo leer un libro de 500 páginas en una semana, pero en el iPad me cuesta mucho más. Cuesta mucho más. Sí, realmente me cuesta mucho más. Así que creo que tendré que empezar a hacer eso. A regresar. Sí, el problema es que con la moto y los pesos es complicado llevar varios libros, entonces por eso lo del iPad, porque podía tener varios, pero me está costando bastante, la verdad. Un lugar para andar en moto. Mongolia. Mongolia. Sí. Un fotógrafo o fotógrafa cuyo trabajo admires. No soy de dar muchos nombres, pero para mí hay uno, sobre todo porque con los años me ha pasado que fotógrafos que admiraba los he conocido y ahí hubo choque de intereses, como decepciones. Pero el que sí me encanta y me encanta él es Eugene Richards. ¿Algún proyecto pendiente? No, lo que haré será, mientras esté viajando por Argentina, mi idea es tratar de hacer un proyecto en Argentina. De la misma forma que estoy haciendo en el viaje, pero de Argentina, y un poco como tal vez más crítico políticamente, pero básicamente porque hace casi 20 años que no vivo ahí, entonces para mí cada vez que vuelvo a Argentina soy de ahí, pero sí hay muchas cosas, es más, mi acento a veces no es completamente de Buenos Aires, entonces realmente creo que tengo un poco la distancia como para poder observar desde otro punto. Ya llegando al cierre entonces de esta entrevista en Fotógrafo No Fotógrafo en el Fotoclub Uruguayo, te queremos pedir un consejo. Generalmente pedimos un consejo, pero aprovechándote y aprovechando tu experiencia, nos gustaría que nos compartas cuáles son los elementos que crees que hacen un buen reportaje. Básicamente, a ver, es que un buen reportaje puede ser de un tema muy sencillo, en verdad. Yo siempre el consejo que doy es hagan los temas que realmente sientan, no hagan un tema porque hay que hacerlo. Que ustedes sientan que es importante hacerlo, por cualquier razón, porque el tema te importa, porque te afecta directamente, porque afecta a alguien que está a tu alrededor, o porque consideras, como en el caso que yo hice de violencia contra mujeres, que es un tema muy importante y que hay que documentarlo. Eso es lo primero, digamos, que el tema realmente te salga de aquí, ¿no? Lo segundo es que te documentes, en verdad, para saber sobre lo que estás hablando, y eso hará que tu trabajo sea mucho más rico también, ¿no? Y lo tercero es que ningún trabajo es sencillo, o sea, todos los trabajos al final requieren tiempo y esfuerzo, entonces por eso siempre digo que tiene que ser algo que tú sientas, porque si es algo que tú sientes harás lo imposible para poder hacerlo, pero si es algo que hago esto para tal cosa, en cuanto haya un no, que siempre va a haber, o una puerta que se cierre, dirás, eso era muy difícil y ya está, y te darás por vencido. Entonces por eso creo que tiene que ser algo que realmente te importe. Muchísimas gracias, Walter, por estos 3 consejos para hacer un muy buen reportaje y por estar en esta entrevista con Fotógrafo No Fotógrafo en el Fotoclub Uruguayo, y también agradecerles a ellos por prestarnos el espacio. Muchas gracias. A ti.